¿Qué tal, amigos de Radio María? Estamos esta noche muy complacidos aquí para darle continuidad a nuestro querido tema, el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, que como nada, no sé, ya llevamos 10 y ¿cuántos programas? 14. 14 programas de esto y como que ayer empezamos. Tenemos esta noche, como siempre, a nuestro querido diácono Orlando Barros, quien es la estrella de este tema. ¿Cómo está, diácono? Bienvenido. Gracias, Maritza. Muy buenas noches a todos. Gracias por sus palabras, pero realmente si hay alguna estrella aquí, no es más que la Santísima Virgen María. Así es. Y que lo ha iluminado usted. Y que nos acompaña a todos nosotros, gracias a Dios. Y podemos sentir el abrazo maternal de la Santísima Virgen María cada día en nuestro diario vivir. Y sí, como usted lo decía, ya este es el programa número 14. Sí, 14. El programa número 14 del estudio del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María por San Luis María Griñón de Montfort. Muy bien. Decíamos que hay unas prácticas particulares. Me voy a quitar esto. Hay unas prácticas particulares para esta devoción. Y hablábamos la vez pasada de las prácticas exteriores. Y hoy vamos entonces a ver cuáles son las prácticas interiores. Muy bien. Para practicar verdaderamente esta devoción. Nos dice San Luis María que las prácticas interiores son importantes y esenciales para todos aquellos devotos que quieren ser perfectos. O sea, perfectos en su devoción, perfectos en su amor a la Santísima Virgen María. Y nos dice que estas prácticas interiores tienen una gran eficacia santificadora para aquellos a quienes el Espíritu Santo llama a una especial santidad. Y si nosotros recordamos, lo habíamos dicho ya como hace de pronto 5 o 6 programas atrás, de que el Espíritu Santo llama a los devotos de la Santísima Virgen María a una especial santidad. Significa que es una santidad más cercana a la perfección de ser santos. Y nos llama no porque nosotros, quienes somos devotos de la Virgen María, seamos más importantes dentro de la comunidad cristiana, sino porque nosotros recibimos el favor y la ayuda extra de la Virgen María, que ella intercede siempre por nosotros. Intercede ante su Hijo y en este caso particular intercede ante su esposo, que es el Espíritu Santo, para que esa especial santidad pueda llegar a nosotros algún día. Por lo tanto, es importante que nosotros nos esmeremos para tener realmente unas prácticas interiores, fortalecidas, sinceras, de la devoción a la Santísima Virgen María. Muy bien. Entonces nos dice que estas prácticas se resumen en 4 fases. Vamos a ver cuáles son estas 4 fases. La primera de ellas, hacerla todo por María. En segundo lugar, con María. El tercero, en María. Y cuarto, para María. Repitámoslo de nuevo. Primero, hacerlo todo por María. Por María. En primer lugar. En segundo lugar, hacerlo todo con María. En tercer lugar, hacerlo todo en María. Y en cuarto lugar, hacerlo todo para María. A fin de hacerlo todo más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo
en Jesucristo y para Jesucristo. Ok. Nos podemos aprender esa mnemotecnia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Son esas preposiciones. sí, preposiciones. Por, con, en Y para. y para. Y para, exactamente. Muy bien. Sí. Entonces, comencemos. Hacerlo todo por medio de María. Dice el santo de Montfort que es necesario realizar todas nuestras acciones por María. Es decir, es menester que se obedezca en todas las cosas a la Santísima Virgen y que todas ellas se conduzcan por su Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces ya nos deja algo claro. Realizar todas nuestras acciones por María significa que debemos obedecer en todo cuanto sea menester, en cuanto sea necesario, en cuanto sea el deseo de María, porque obedecer a la Santísima Virgen María en todos sus deseos, y por qué no llamarlo en todos sus caprichos, porque es la madre, ¿verdad? Y de alguna manera las madres también son caprichosas. Entonces, para que lo entendamos en un lenguaje más coloquial, podemos decir que vamos a complacer a nuestra mamita María en todos sus caprichos. Y lo vamos a hacer con amor, con devoción y por el solo hecho de darle gusto a ella. Si eso sucede así, entonces todas nuestras acciones van a ser conducidas por el Espíritu Santo, van a ser conducidas por el Espíritu de María. Y el Espíritu de María no es otro que el mismo Espíritu Santo de Dios. Porque ella es la que está llena de la gracia de Dios, es la que está llena de el Espíritu Santo. Entonces, para que esto suceda, nos dice el santo de Montfort que los que son conducidos según el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hijos de Dios entonces nos aclara que son todos y solo aquellos que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Y esto es tomado de la carta de San Pablo a los romanos. Es más, nos da la cita bíblica, 8:14. Romanos 8:14. Dejarnos conducir por el Espíritu de Dios. Quienes se dejan conducir por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Es lógico entenderlo de esa manera. Si yo me dejo conducir por el espíritu de la lujuria, entonces yo ya no soy hijo de Dios. Ya soy hijo del padre de la lujuria. Si yo me dejo conducir por el espíritu de la mentira, de la envidia, del odio, de la guerra, de las ansias de poder, o el espíritu de orgullo, entonces estoy haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere de mí. Por lo tanto, no soy un verdadero hijo de Dios. Pero si yo me dejo conducir por el Espíritu de Dios, es porque yo soy un hijo de Dios. Y además de ser un hijo de Dios, yo quiero ser un hijo de Dios. Porque si nosotros nos acordamos, todos nosotros cuando recibimos el santo bautismo, entonces somos verdaderos hijos de Dios. Entramos a ser parte del cuerpo místico de Cristo. Pero una cosa es que lo seamos y otra cosa es que nosotros deseemos serlo. Entonces, desear ser por nuestra propia voluntad verdaderos hijos de Dios, entonces nos dejamos conducir por el Espíritu de Dios. También nos dice el santo que los que son ahora conducidos por el Espíritu de María son hijos de María. Quienes son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y quienes son conducidos por el Espíritu de María son hijos de María. Y en consecuencia, si somos hijos de María o son hijos de María, en consecuencia son hijos de Dios.
ya que entre tantos devotos de la Santísima Virgen solo son fieles y verdaderos devotos los que se dejan guiar por su espíritu. Entonces, como para ir concluyendo, ya al final de todas estas clases y programas del estudio del verdadero tratado, tenemos que concluir que nosotros debemos dejarnos conducir por el Espíritu de María, porque es el mismo Espíritu de Dios. Y si nosotros nos dejamos conducir del Espíritu de Dios es porque somos hijos de Dios. Ahora, si nos dejamos conducir del Espíritu de María, somos hijos de María. Y si nos dejamos conducir del Espíritu de María, que es el mismo Espíritu de Dios, entonces no tenemos ninguna otra opción que ser hijos de María e hijos de Dios. Qué bueno, ¿eh? Claro. Qué bonito. De que están intrínsecamente ligados, unidos, y es indisoluble. Indisoluble la unión de María y con su Padre, con su Hijo, con la Santísima Trinidad. Porque ella es la hija predilecta del Padre, es la madre del Hijo amado y es la esposa del Espíritu Santo. Claro, y eso lo vemos en la familia misma, porque a veces las madres como que en la familia tenemos la imagen de más de la suavidad, de la docilidad que la figura del padre. Entonces cuando algún hijo ha cometido algún error, a veces llega primero donde la madre para que la madre vaya suavizando el camino. Exactamente. ¿Verdad? Entonces así el tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort nos dice que vayamos a la Virgen como esa madre que prepara el camino para que lleguemos. No, y cuando la madre no puede, me acuerdo cuando yo era niño en casa con mis hermanos, que hacíamos cualquier travesura y mi mamá de pronto no podía controlarnos, decía, espere que llegue su papá. Ya, eso era como el poner el polo a tierra, ¿verdad? O el ponerle el freno de mano para que uno Aunque a veces hay madres que son más duras que los padres. No, eso sí. Mejor vamos a cambiar de tema porque podemos tener problemas. Sí. Bueno, entonces dice que los que son conducidos por el Espíritu de María son hijos de María y en consecuencia hijos de Dios, ya que entre tantos devotos de la Santísima Virgen solo son fieles y verdaderos devotos los que se dejan guiar por su Espíritu, a fin de que el alma se deje conducir por este Espíritu de María. Es necesario. Entonces vienen unas recomendaciones. En primer lugar, renunciar a su propio espíritu, a sus propias luces y a su voluntad antes de hacer cualquier cosa. Nuestro propio espíritu. Yo necesito, quiero, yo deseo, yo amerito dejarme conducir por el Espíritu de María. Entonces tengo que renunciar a mis propios gustos. Tengo que renunciar a mis propios quereres. Tengo que renunciar incluso a mi propia voluntad para poderme dejar guiar por el Espíritu de María. Segundo, es preciso entonces entregarse al Espíritu de María para ser movidos y conducidos por Él de la forma que ella quiera. ¿Y cómo saber eso? Primero, esa es una buena pregunta. ¿Cómo sé yo cuando me dejo conducir del Espíritu de María? Pues entonces ahí está la contrición. La contrición es un examen de conciencia, entrar a conocer. Primero hay que pedir la gracia de Dios, para que con la gracia de Dios nosotros podamos descubrir todos nuestros defectos, todas las veces que nosotros hemos ofendido el nombre del Señor, cada vez que nosotros descubrir incluso nuestro estado de orgullo y de vanidad, para poder apartarlo de nosotros y sacarlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a sacar? No es fácil, solamente con la gracia de Dios. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos regale su gracia. Y si nosotros de pronto no
no creemos que Dios nos vaya a escuchar porque nosotros somos muy pecadores, somos imperfectos, porque hay mucho camino y una distancia muy grande entre Dios y nosotros, pues entonces pidámosle a María, que es la llena de gracia. Y la gracia de María es la gracia de Dios. No es que la gracia de María está allá y la gracia de Dios está por otro lado. No. María es la llena de gracia porque es la llena de la gracia de Dios. Y esa gracia rebosa en abundancia en María. Y esa gracia ella, como rebosa en abundancia en María, igualmente nos la regala a nosotros como nosotros querramos. ¿Se acuerda que aquí lo aprendimos? Que San Luis María Griñón de Montfort lo cita al principio del libro y lo toma de una expresión o una afirmación que hizo San Bernardino de Siena. Entonces San Bernardino dice que María nos regala esa gracia cuando ella quiere, en la forma que ella quiere, como quiere y a quien quiere. Entonces hay que pedírsela. Y hago un paréntesis aquí. Todos nosotros conocemos la historia de la medalla milagrosa, ¿verdad? Pero para abreviar un poco, podríamos recordar los rayos de luz que salen de los dedos de la imagen de la Virgen, que es prácticamente la misma imagen de la Inmaculada Concepción, excepto que de ella brotan unos rayos luminosos y que esos rayos tienen múltiples colores y esos colores son diferentes, pero hay unos rayos que no tienen color, que son, digámoslo, blancos, por decirlo de alguna manera, no tienen color, aunque el blanco es un color. Decimos que son incoloros, unos rayos incoloros. Pues la monjita a quien se le aparece la Virgen, le pregunta a la Virgen que por qué hay muchos rayos de múltiples colores y hay algunos que no tienen color. Entonces la Virgen le dice, es que todos esos rayos son las gracias que yo tengo para regalarle a mis hijos. Y los que no tienen color porque no me han pedido la gracia. Entonces nosotros tenemos que pedirle a María, que es la llena de gracia, que nos la regale en abundancia, como ella quiera, cuando quiera, en la forma que ella quiera. Y eso es lo que el santo a nosotros nos enseña. Y aquí entonces nos dice o nos recomienda que es preciso entregarse al Espíritu de María para ser movidos y conducidos por Él de la forma que ella quiera. Y podríamos agregarle nosotros de la forma que ella quiera, como quiera, cuando quiera, y a quien quiera. Y en tercer lugar, la otra recomendación, nos dice el santo, es menester, y es la segunda vez que utiliza esta palabra en este capítulo, es menester, o sea, es necesario, o es imperativo, podríamos llamarlo también, de cuando en cuando, al hacer algo y después de realizarlo, renovar el mismo acto de ofrenda y de unión, y en la medida en que más lo hiciere, más rápidamente se santificará. Y se llegará más pronto a la unión con Jesucristo. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿y eso qué significa? Hombre, significa que cada vez que nosotros hagamos una buena obra, que nosotros por la gracia de Dios sintamos compasión por alguien y le ayudemos, le prestemos le demos nuestro consejo, que podamos abrazar a aquel hermano o aquella hermana que está desconsolada, que nosotros podamos ser su consuelo, que podamos ser su apoyo, que nosotros tengamos la posibilidad de guiarlo, que nosotros cosas tan sencillas como que cuando vamos conduciendo y hay un anciano atravesando la calle, paremos y esperemos que el anciano pase, así se demora una eternidad y tengamos nosotros que venir conduciendo rápido porque tenemos que llevar a Radio María a realizar este programa. No importa, ¿verdad? Sí. No importa, pero lo hacemos. O sea, y son ejemplos y situaciones que se pueden presentar en nuestra vida diaria. Pero cada buena obra que nosotros hagamos, vamos a ofrecerla. Y pidámosle a la Santísima Virgen María que nos permita y nos ayude a ella a seguir realizando buenas obras. Y esta que hacemos, que la podamos repetir.
porque entre más la repitamos, dice el santo. Pero hay que ofrecérsela a María. Sí, a María, porque ella es nuestra intercesora. Okay. Ella es el filtro para llegar a Jesús. Entonces, en primer lugar, tenemos hacerlo todo por medio de María. Todo esto por medio de María. Ahora, nos dice el santo, ¿cómo vamos a hacerlo todo con María? Con María. Hacerlo todo con María es hacerlo todo a imitación de María. Imitando a María. Aquí hablamos también hace unos programas anteriores de las virtudes de María. Y las virtudes de María son 10. Y entre estas virtudes, pues tenemos la santidad, la humildad, el servicio, la devoción, la oración, la entrega, pero sobre todo nos habla al final de la fe. Es una fe tan grande, tan grande, tan grande, que es una fe incluso mucho más grande que la de los profetas, que la de los santos, que la de los apóstoles. Y también de lo que más se habla de María es del famoso fiat. El fiat. ¿Verdad? El fiat, que es la entrega al Señor. De hecho, ella, el fiat, dice, hágase en mí según tu palabra. Lo que tú quieres hacer conmigo, Señor, hazlo. Ese es el fiat, el aceptar la voluntad del Señor por encima de mi propia voluntad. Que eso sí que cuesta, eso sí que cuesta. Y esto lo podemos hablar incluso por la propia experiencia nuestra. Que cuesta mucho porque, ay, que somos tan orgullosos, somos tan prepotentes, somos tan miserables que nos creemos que somos mejores que los demás. En mi tierra dicen que nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. O la última agüepanela. La agüepanela. Sí, mejor sin comerciales. No, exacto. Agüepanela es una bebida típica. Ajá. Que es producida, la panela se produce del residuo de la caña de azúcar. En el proceso que tienen para la fermentación y sacar el alcohol etílico, pues, Claro. los alcoholes. Entonces, en este proceso de fermentación sale la panela, que es pura azúcar, eso es dulce, es azúcar concentrada. Entonces se solidifica y se hacen entonces unas panelas que son unos bloques. Eso es delicioso. Ay, sí. Uy, muchachos, eso es delicioso. Entonces, en mi tierra, como es una tierra caliente, generalmente en la hora del almuerzo, las mamás hacen una jarra, le echan una panela con agua, limón, hielo y limón. Ay, qué delicia. Y eso para el almuerzo, agua de panela con limón. Y en el almuerzo eso es un manjar. ¿Verdad? Y como es tan deseado, entonces le dicen, es que tú te crees la última agua de panela del desierto. Okay. Pues así nos creemos nosotros muchas veces, que somos la última maravilla, la última agua de panela del desierto, y por lo tanto no somos compasivos con los demás y no somos más que unos simples miserables e indignos pecadores. Nos dice entonces el santo que hacerlo todo con María es hacerlo a imitación de María. Y es preciso hacerlo todo con María, es decir, es necesario mirar a María en todas las acciones. Todo lo que yo haga en el día. Cuidar al niño, cambiar el pañal al bebé, atender al esposo o a la esposa, atender al esposo o no contestarle a la esposa. Podríamos hacer el ejercicio de decir, ¿qué haría María en mi lugar? ¿Qué haría María? ¿Sabe una cosa? Que eso me lo han dicho muchas veces, y en la Legión de María se practica mucho. Se practica mucho. De hecho, la presidenta del concilio hispano de la diócesis de Arlington siempre pregunta eso. Cuando estés en esa situación, pregúntate, le dice a los hermanitos y hermanitas, pregúntate, ¿qué haría María en mi lugar? Y esa es una buena práctica. Es una buena práctica que nosotros deberíamos de imitar. ¿Qué haría María en mi lugar? Cuando tengamos en una situación, digamos, que no es agradable para nosotros. Dice el santo de Montfort que el Espíritu Santo ha formado en una pura criatura para imitarlo según nuestra capacidad. Y entonces dice que para ello
Debemos examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante su vida. Las grandes virtudes que María practicó durante su vida. Particularmente nos recomienda 3 de esas virtudes. Primero, su fe viva, por la cual creyó sin vacilar en la palabra del ángel, el fiat del que hablamos hace un par de minutos atrás. La fe viva. La fe fue lo que le permitió a María entregarse sin reservas al Señor y decir: yo soy tu esclava y haz conmigo lo que tú quieras, que yo estoy dispuesta a aceptar tu voluntad. Y cuando le dijeron también que la espada atravesaría su corazón y Exacto. no hacerse para atrás más que Exactamente. mantenerse en la firmeza, es una cátedra que nos regala nuestra Madre Santísima en la fe. Exactamente. El sacerdote le dijo: y una espada atravesará tu alma. Dice el santo que esta fe viva, ella, como consecuencia de la fe viva, ella creyó fiel y constantemente hasta el pie de la cruz, incluso en el Calvario. Ella sabía lo que esperaba de Dios y sabía que Dios no la iba a defraudar. Y es que confiar en Dios a nosotros no nos puede defraudar. Confiar en Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer, porque Él nunca defrauda y Él siempre escucha el clamor de sus hijos. Pero es que cuesta tanto, como usted dice, porque somos tan terrenales que a veces estamos pasando tempestades y queremos que Dios nos resuelva ya, porque creemos que es un Dios instantáneo. Y como que a pesar del problema, que a pesar del dolor, seguir confiando. ¿Cómo le hacemos, diácono? Hay una parroquiana, precisamente mi esposa y yo veníamos hablando esta tarde sobre esta niña. Es una niña parroquiana, muy entregada, todos los días va a misa. Pero esta mujer sí ha sufrido y le pasan las cosas más inverosímiles que uno pueda confiar. Y ella me dice: pero diácono, ¿qué hago? Y yo le digo: confía en el Señor. Confíe, pero si es que yo confío, pero a veces me aburro de confiar, porque es que ya yo no sé. Yo le pregunto: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Pero es una persona entregada, es una persona de oración, es una persona de ir todos los días a la misa, de comulgar, de estar en el confesionario. Es una buena persona, no habla nunca mal de nadie, pero le pasan unas cosas. Entonces, uno a veces se pregunta: ¿pero por qué suceden esto? Entonces yo le digo siempre, o bueno, con mucha frecuencia le digo: insiste en la oración, insiste en la oración, insiste en tu entrega al Señor, porque ahora no lo verás, como decía San Francisco de Asís, pero después lo comprenderás. A veces el camino del Señor es tan difícil, pero en esa dificultad está la grandeza nuestra cristiana, que si perseveramos vamos a alcanzar la santidad. Con toda seguridad, y de eso no tengamos la menor duda, de que vamos a poder alcanzar la santidad. También nos habla de la segunda virtud de la Santísima Virgen María, es la humildad profunda, por la cual ella quiso ocultarse, callarse y someterse a todo y colocarse siempre de última. De hecho, nosotros lo vemos en las Sagradas Escrituras. En los evangelios, ¿cuántas veces María habla en los evangelios? 4. Habla en la anunciación, habla en la visitación, habla en cuando el niño se pierde en el templo y regresa a buscarlo, y en las bodas de Caná de Galilea. Solamente 4 veces. Porque a ella tampoco le interesa, ni le interesaba ser la protagonista, porque ella sabe que ella no es la protagonista, que el protagonista es el Señor. Y que lo hablábamos al inicio también, que ella le pidió al Señor es estar oculta. Estar oculta. O sí, tú
tuvimos un programa sobre esto, ¿no? Correcto. De que ella le pidió al Señor estar oculta. Ella quería ocultarse. ¿Y quería ocultarse por qué? Quería ocultarse por esa idolatría que había antes. Exacto. Y entonces ella tenía el temor de que la fuesen a idolatrar a ella y fijaron los ojos en ella y no en el Salvador. Mientras que ahora estamos en unos tiempos diferentes. Ahora tenemos que fijar los ojos en ella para poder llegar al Salvador. Correcto, sí, hablábamos de eso también. Sí. Que hoy es el tiempo de María. Es el tiempo de María. Y la última virtud es su pureza totalmente divina, que jamás tuvo ni tendrá jamás similar bajo el cielo. Y en fin, todas sus obras y virtudes. Todas sus obras y virtudes significa que el resto de las virtudes. 3 virtudes para imitar de la Santísima Virgen María. Con estas 3 que nosotros podamos imitar, pienso que nos podemos dar por bien servidos. La fe viva, la humildad profunda y la pureza divina. Hacerlo todo con María. Ahora, hacerlo todo en María. Hacerlo todo en María significa hacerlo en unión con María. Para realizar todas nuestras acciones en María, debemos tener presente 4 aspectos de mucha importancia. Fíjense que en cada una de estas prácticas interiores, en cada una de ellas, el Santo de Montfort nos da recomendaciones que debemos seguir. Entonces, continuemos. Hacerlo todo en María, o sea, en unión con María. Debemos tener presente entonces 4 aspectos de mucha importancia. Primero, que la Santísima Virgen María es el verdadero paraíso terrestre del nuevo Adán. María es el verdadero paraíso terrestre del nuevo Adán. Situémonos entonces. Dios crea el mundo y después que crea el cielo, la tierra, que divide las aguas, que crea las aguas del firmamento, que crea el día, la noche, crea los animales del agua, los animales terrestres, los de el aire, los que volaban, y que vio que todo estaba bien, entonces creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Y en la mujer entonces depositó de que ella fuera la madre de todas las criaturas, y a ellos los puso en un paraíso. Pero todos sabemos que por la desobediencia, por el orgullo, sobre todo el pecado del orgullo, ellos cayeron en desgracia, podríamos llamarlo de esa manera. Y entonces vino la muerte al mundo, vino el pecado. Pues María es el paraíso del nuevo Adán. Por María Santísima, el nuevo Adán, que es Jesús, que es un Adán que es el que viene a corregir todo lo que se echó a perder. Y es María quien también sirve como la corredentora de la raza humana, porque en ella que todo se perfecciona por la fe sin ver, mientras que Eva dudó viendo. ¿Se acuerda que lo aprendimos aquí? Entonces se dice que María es el nuevo paraíso, es el paraíso del nuevo Adán. El antiguo paraíso era solamente una figura de este. Hay en este paraíso riquezas, hermosuras, maravillas y dulzuras inexplicables, dejadas en él por el nuevo Adán, que es Jesucristo. Entonces nos dice, basado en que la Santísima Virgen María es el verdadero paraíso terrestre del nuevo Adán. En primer lugar, allí encontró él, o sea, Jesucristo, sus complacencias durante 9 meses. Realizó maravillas e hizo alarde de sus riquezas con la magnificencia de un Dios. Acuérdense que incluso él estando en el vientre de María pudo santificar a Juan el Bautista.
en el episodio de la visitación. Dice el santo que este santísimo lugar, o sea, María, no está compuesta sino de tierra virgen e inmaculada, porque María es la Inmaculada, nacida sin pecado original, la cual ha sido formada y alimentado en la cual ha sido formado y alimentado el nuevo Adán. El nuevo Adán se formó en el vientre de María y fue alimentada por el pecho de María. O sea que podríamos decir también, sin temor a equivocarnos, que la leche de María es una leche santa. Los pechos que amamantaron a Jesús fueron pechos santos, sin pecado. Fueron puros como si nosotros, guardando la proporción, cuando tomamos el vino consagrado, que está consagrado porque es la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús, si miramos hacia atrás, es la misma sangre de María. Dice entonces que en este paraíso terrenal, es el paraíso terrenal donde verdaderamente se encuentra el árbol de la vida que ha producido Jesucristo. Jesucristo él mismo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues ese árbol de la vida, ¿dónde se sembró? ¿Dónde germinó? En el vientre de María. ¿Cuál fue el terreno que él tuvo propicio para crecer como un árbol? Pues el terreno no es más sino que la misma María, la misma humanidad de María. Hay en este divino lugar árboles plantados, hablando del paraíso, que es María. Hay en este mismo lugar árboles plantados por la mano de Dios y regados por su divina unción, que han producido y producen todos los días frutos dignos de un paladar divino. ¿Y cuáles son ese resto de árboles plantados? Pues nosotros, los hijos de María, que de alguna u otra manera producimos frutos. Dice la palabra de Dios, algunos al 30, otros al 60 y otros al 100%. Pues cada uno de nosotros sabrá en qué porcentaje produce esos frutos. O por lo menos debemos tener una idea en qué porcentaje producimos esos frutos de acuerdo a nuestro comportamiento como cristianos, a nuestro deber como cristianos y a nuestro testimonio de vida como cristianos, si realmente estamos produciendo frutos, que debemos producirlo como verdaderos hijos de Dios. También dice que hay en este lugar, o sea, en el paraíso, que es María, prados verdes de esperanza, torres inexpugnables de fortaleza, encantadoras mansiones de confianza. Y esto de pronto suena muy poético, y realmente es poético. Es poético porque está escrito de forma que nosotros podamos echar a volar nuestra imaginación. Pero si nosotros nos acogemos a María, si nosotros como verdaderos hijos de María nos entregamos a ella, podemos producir no solamente frutos, sino que podemos incluso lograr que nosotros tengamos una fe férrea, una fe firme, que sea como una fortaleza inexpugnable, y que con esa fe nosotros podamos incluso resistir a las tentaciones del enemigo. Dice también que hay en este lugar un aire de pureza sin imperfección, un hermoso día que no conoce noche de la humanidad santa, un sol radiante sin sombras de la divinidad. Y esto me acuerda de pronto a las imágenes que nosotros vemos de las apariciones de la Santísima Virgen María. ¿Por qué la Virgen María aparece siempre rodeada de luz? ¿Y por qué ella viene siempre y detrás de María hay una luz resplandeciente? Porque ella trae consigo a la luz del mundo. De hecho, el baile del sol. El baile del sol. Yo le conté la historia, ¿verdad? ¿Cuál de todos? Del baile del sol. Bueno, está en las apariciones de Fátima. Ajá. La danza del sol. Pero también había un sacerdote que ya murió, el padre Gobi, que él fue fundador de un movimiento apostólico que se llama los cenáculos de oración que se hacen en casa. Y él era un vidente y él podía ver a la Virgen María.
Una vez él estuvo en Colombia, estuvo en Valledupar, donde nosotros vivíamos, que es en la ciudad donde yo viví. Y yo fui con mi esposa, en la ciudad donde yo viví, dije, la ciudad de donde yo vengo. ¿Dónde nació? De donde nació, de donde soy, de donde están mis raíces. Y su ombligo. Y está mi ombligo. Y de alguna manera también está mi corazón allá, en Valledupar, y en estos pueblitos donde yo me crié, en San Diego y en La Paz, que son pueblos que yo llevo en mi corazón y mis entrañas, y que tengo recuerdos de mi infancia maravillosos que nunca se borran de mi mente, porque fuera una infancia, a pesar de todas las limitaciones y escasez que pude haber tenido, fue una infancia feliz. Sí, fue una infancia feliz. Entonces llegó el padre a su tierra. El padre Gobi llegó a mi tierra y había una procesión grande en la plaza con mucha gente, y yo fui también, porque yo iba ahí. Pero yo no es que creyera mucho, yo era muy bien escéptico, podríamos llamarlo de alguna manera. Pero mi esposa tenía una fe, y es una mujer de fe tremenda. Y hubo un momento en que él vio la danza del sol, y mi esposa vio la danza del sol. Y muchas personas vieron la danza del sol cuando el sol danzaba, y yo lo miraba y yo no vi nada. Después, con el tiempo, cuando yo maduré en la fe, me di cuenta que la razón era muy sencilla. Y es que yo no tenía fe. Entonces, como no tenía fe, yo miraba con los ojos humanos y era incapaz de ver con los ojos del amor, que son los ojos de Dios. Por eso yo no vi esa danza, de lo que me perdí. Espero que algún día el Señor me dé el privilegio de poder ver al sol danzando. Y esto seguramente que lo vamos a hacer a través de la Santísima Virgen María. Así mismo. Tenemos que hacer una excursión a los lugares marianos en Europa. Usted nos acompaña, ¿verdad? Ay, por supuesto. Pepe también nos acompaña, claro que sí. Mi sueño. Y vamos, y todo Radio María, todo el personal de staff de Radio María, nos vamos a ir para allá. Sería un sueño. Pero que la Virgen. Pronto. Guiado por el diácono. El diácono, sí. Vamos a ver cómo hacemos. Bueno, dice también el santo que hay un río de humildad que brota de la tierra y que, dividiéndose en 4 brazos, que son las 4 virtudes cardinales. Nos habla de 4 virtudes cardinales, pero son 3. No, perdón, nos habla de las 4 virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. El Espíritu Santo, por la boca de los santos padres, llama también a la Santísima Virgen de la siguiente manera, o con las siguientes advocaciones. La puerta oriental, por donde el sumo sacerdote, o sea Jesucristo, entra y sale en el mundo. Y esto está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, versículos del 1 al 3, cuando se describe el templo y se describen las puertas oriental. Por medio de ella entró allí la primera vez, y por ella vendrá la segunda. Dicho de otra manera, Jesucristo, ¿cómo dice el libro cuando comienza la primera parte? Me lo permite, yo dejé el mío en casa. Dice el libro, la primera parte, la primera frase que está en el libro: por la Santísima Virgen María, Jesús ha venido al mundo, y es también por ella que tiene que reinar en el mundo. Entonces aquí lo recuerda el santo de Montfort. Por medio de ella entró allí la primera vez, y por medio de ella vendrá la segunda. También nos dice que el santuario de la divinidad, el santuario de la divinidad, el reposo de la Santísima Trinidad, el trono de Dios, la ciudad de Dios, el altar de Dios, el templo de Dios, el mundo de Dios. Todos estos son títulos que la Santa Iglesia, a través
de los pontífices, de los papas, le han dado a la Santísima Virgen María. La llaman en primer lugar el santuario de la divinidad, el reposo de la Santísima Trinidad. Es María el trono de Dios, es María la ciudad de Dios, es María el altar de Dios, es María el templo de Dios, es el mundo de Dios. Además de ser el primer tabernáculo de Jesús y además de todas esas vocaciones que nosotros podemos leer y rezar cuando hacemos las letanías a la Santísima Virgen María. Y diácono, cuando más nos vamos enamorando del tema es cuando ya casi se nos acaba el programa. Tenemos 10 minutos escasamente. Tenemos 5 minutos. Hoy 5 minutos. Ay, Dios mío. Luego nos dice el santo de que por su fidelidad se ha obtenido esta gracia insigne, es necesario morar en el santuario interior de María con complacencia, descansar allí en paz, apoyarse confiadamente en Él, ocultarse allí con seguridad, a fin de que en este seno virginal nosotros podamos, en primer lugar, ser alimentados, sea que el alma sea alimentado con la leche de su gracia y de su maternal misericordia. En segundo lugar, quede allí libre de sus angustias, temores y escrúpulos. Hablamos aquí del pecado del escrúpulo la otra vez, ¿verdad? Que todo es malo, todo es malo, todo es malo. Que permanezca en él segura contra sus enemigos, el demonio, el mundo y el pecado. El santo de Montfort insiste mucho en esto, en estos tres enemigos: el demonio, el mundo y el pecado. El demonio, el mundo y el pecado. Y tenemos que tener mucha conciencia y estar muy preparados para no dejarnos absorber por estos tres enemigos del alma: el demonio, el mundo y el pecado. Y por eso la importancia del Padre Nuestro cuando decimos que nos libre del mal. Porque escuchaba yo que mucha gente dice líbranos del maligno, pero no. que mucha gente así lo está rezando el Padre Nuestro. Y la importancia de decir el mal por lo mismo, porque ahí está incluido todo. Exacto. ¿Verdad? Hasta el pecado, la naturaleza misma del hombre. La concupiscencia. La concupiscencia. Exacto. Y por último nos dice hacerlo todo para María, obrar para María. Finalmente es necesario que todas las acciones sean hechas para María, ya que como se ha entregado totalmente a su servicio, es justo que todo sea hecho para ella. Que no la tome como fin último de sus servicios, que es solo Jesucristo, sino como su fin próximo. O sea, no pensar que María es mi fin último, yo tengo que llegar a María. No, María es mi fin próximo, porque mi fin último es Jesucristo. Hacerlo todo para María es pensar en que por María yo voy a llegar a Jesús. Y le damos la cuña al programa: a Jesús por María. A Jesús por María. Por María llegamos nosotros a Jesús. Entonces nos quedan 2 minutos y nos dice el santo de Montfort que es solo Jesucristo el fin último y María el fin próximo. Es un medio misterioso y un medio fácil para llegar a Él. Y también nos da 3 recomendaciones. La primera: es necesario defender sus privilegios cuando se los disputa. Es preciso sustentar su gloria cuando se le ataca. Atraer a todo el mundo, si se puede, a su servicio y a su verdadera y sólida devoción. Dicho de otra manera, nosotros tenemos que defender a la Santísima Virgen María. Y no solamente tenemos que defenderla, sino darla a conocer, para que aquellos que no la conozcan puedan disfrutar igualmente de la ternura de su amor y que puedan disfrutar de lo que nosotros disfrutamos cuando sabemos que tenemos una madre que nos ama, que nos protege, que intercede por nosotros, que nos guía, que nos ampara, y que cuando nosotros estamos sufriendo y estamos afligidos,
podemos sentir por fe su abrazo maternal. Yo no me explico cómo nuestros hermanos separados de otras religiones no sentir el amor a la madre, que es de las bellezas más hermosas que tiene nuestra fe católica. Porque no la conocen. Porque no la conocen. La segunda recomendación: es preciso hablar y levantar la voz contra aquellos que abusan de su devoción para ultrajar a su hijo y establecer al mismo tiempo esta verdadera devoción. Lo que yo estaba hablando precisamente, aquellos que insultan a María, o que solamente Jesucristo, pero que María no. María, ¿quién es? Si María era una mujer igual, ¿cómo va a ser una mujer igual si estuvo Jesucristo? Si hubiera sido una mujer igual como todas las mujeres llenas de pecado, seguramente Dios no hubiera descendido en ella, porque ella era la libre de pecado, es la inmaculada. No, y es ofender a Dios, decir que Dios nada más la utilizó para tener un hijo y ya estuvo. Oiga, ¿sabe que sí? O sea, es una ofensa a Dios. Esa es una buena conclusión, yo no había pensado en ello, pero sí, es una ofensa al Señor. Claro. Claro que sí. Y por último, no se debe pretender de ella en recompensa por estos pequeños servicios más que el honor de pertenecer a tan amable princesa y la felicidad de estar por ella unida a Jesús. Mi recompensa en yo ser devoto de María, de amar a la Santísima Virgen María, no es más sino que saber que a través de ella yo me uno a Jesús. Esa es la mayor recompensa que tengo que tener. Y termina el santo este capítulo y el final de este libro prácticamente diciendo estas palabras de alabanza a María. Es más, si usted las mira aquí, yo las tengo en negrilla y bien resaltada. Y dice: gloria a Jesús en María, gloria a María en Jesús y gloria solo a Dios. La repetimos para terminar. Gloria a Jesús en María, gloria a María en Jesús, gloria solo a Dios. Que así sea. Que así sea. Y personalmente les puedo decir que entregarse a la Virgen María trae tantas bendiciones. Solamente el que no lo ha hecho no sabe lo que se pierde de tener una madre en el cielo. Así es que exactamente, Maritza. A Jesús por María, y le damos las gracias, diácono, por toda esta enseñanza que nos trae esta luz de toda esta mariología, ¿verdad? Sí. Porque realmente es todo un estudio que no acabamos. No acabamos. Y cuando entramos en el tema es cuando más queremos saber, y lastimosamente tenemos el tiempo limitado. Sí. Les damos las gracias por acompañarnos, diácono. Gracias también a usted por toda su entrega, por todo su amor, por el sacrificio que hace, que sabemos que anda muy ocupado, solicitado por todos lados, pero siempre hace el tiempo con nosotros. Que Dios le bendiga, y la Virgencita por todo lo que hace por nosotros, y esta enseñanza que sabemos que llega al corazón de la gente que tanto lo necesita en estos tiempos. Sí, porque a mí me comenta la gente, que las personas que nos siguen, que se suscriben a los canales de YouTube o de Facebook, y a todas las plataformas que tenemos nosotros de Radio María, que les ha servido mucho, y que bueno. Entonces ya con esto terminamos, y nos queda únicamente solo el último programa en que se nos enseña el modo de practicar esta devoción a recibir la Sagrada Eucaristía. Antes de la Eucaristía, ¿cómo debemos hacerla, practicar la devoción? Durante la Eucaristía y después de la Eucaristía. Va a estar muy importante. Bueno, entonces nos regala la oración. Claro que sí. Para despedir el programa. Le damos gracias a Dios por habernos permitido realizar este programa. Le damos gracias a Dios por tomarnos como unos instrumentos para poder llegar a los demás. Le pedimos al Señor igualmente que nos regale la gracia todos los días
porque a través de la gracia nosotros podemos conocerlo a Él mejor, escucharlo, poder verlo, pero incluso a través de su gracia nosotros podemos amar y fortalecer mucha más nuestra devoción por su Madre Santísima, la Santísima Virgen María. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz y santa semana para todos.